El tema que vamos a tocar es un tema un poco más específico. Son líneas que actualmente se están ampliando muchísimo en nuestro país y en la parte de Centroamérica por parte de WEC. Son motores de rotor de vanado, en este caso anillos fijos. Tenemos dos sistemas, vamos a iniciar, dos partes o dos motores que trabajan para este tipo de aplicaciones. En donde trabajan básicamente son en la industria cementera, en la industria siderúrgica, minera, ¿sí? Aplicaciones más robustas en cuanto a los trabajos que se hacen ahí de los motores. Actualmente manejamos dos sistemas, el de sistema automático, sistema de anillos automático, de jaula de ardilla, cuando ya entra el sistema, y el otro motor que es de anillos fijos, que es el que vamos a hablar. Y posteriormente yo creo que el año que viene vamos a dar otro curso de ahora de motores, pero de anillos automáticos, que es lo que actualmente está en el mercado y es la tecnología más avanzada que tiene BEC para este tipo de motores. Y igual, ¿no? Prácticamente es el inicio con este motor de anillos de rotor de vanado. El curso básicamente contiene puntos específicos de este tipo de motores, qué hacer, cómo tratarlos, cómo operarlos, tips que nosotros hemos aquí aprendido precisamente con la práctica y que también nuestra matriz nos envía en ocasiones cursos, informaciones, ¿de acuerdo? Al final checamos si hay algunas dudas y me voy de corrido. Son 21 a 22 presentaciones con un tiempo de 40 minutos. Bueno, ¿cuáles son las características a grandes rasgos de estos motores? Para dar una pequeña introducción, son potencias de 200 a 10.000 kilowatts, carcasas de 355 hasta 1000 IS en la nomenclatura IS, tensiones de 220 hasta los 13.800 volts, y la polaridad va de los 2 a los 14 polos, motor de jaula, y de 4 a 14 polos de motores de anillos, ¿no? Manejamos las dos frecuencias, que es la de 50 y 60 hercios, y los grados de protección, que es un IP55 y un IP66. ¿En qué normas? En IEC y en ANEMA. Todos estos obviamente son motores este es un ejemplo de levante, pero el otro sistema prácticamente es fijo, nada le quitamos el sistema, ¿no? Pero en grandes rasgos es lo que se maneja también para lo que son motores de anillos fijos. Entrando un poquito más en la parte técnica, vamos a hablarlo. Voy a dar algunos tips y algunas partes que es parte del mantenimiento que nosotros hacemos, ¿no? ¿Qué es la resistencia de aislamiento? En este caso, bueno, pues son las mediciones que se hacen en el estator para garantizar o blindar que no vamos a tener una falla en corto, ya sea por humedad o que sea porque a lo mejor esté ahí un punto flaco del embobinado, ¿no? Aquí yo coloqué algunas slides en las cuales vamos a tomar como de relación qué hacemos cuando se toma una medición de los devanados en el estator. Bueno, pues, primeramente con un equipo de un megahúmetro, ¿no? ¿Y cuál es la norma que nos aplica? La IEEE 43. Aquí abajito hay un cuadrito, lo voy a señalar, la tensión nominal de los devanados, los cuales nosotros aplicamos, y las pruebas de aislamiento, ¿no? La tensión que debe de ir. Normalmente siempre nosotros nos vamos en este régimen de 1000 a 2500, ¿sí? Hacemos una aplicación con el equipo, básicamente lo tomamos de 1 a 10 minutos, o aquí en planta a veces lo toman de 0 a 1 minuto, y checamos la relación que se tiene, ¿no? Vamos tomando valores desde 15, 45 un minuto hasta los 10 minutos. Y eso nos da un punto medio para poder saber el índice de aislamiento y de resistencia del devanado, ¿no? Ahí abajo comenta alguno de cómo hacerlo, ¿no? Desconectar todos los cables de los TC, que en ocasiones esos motores tienen, ¿sí? Poner a tierra la carcasa del motor, medir la temperatura de los devanados, poner a tierra todos los sensores de temperatura, verificar la humedad. Son datos, son tips importantes para que no nos tengamos una errónea medición, la cual nos ayuda para precisamente saber el estado del devanado, ¿no? Y poderlo operar. Aquí nos marca es algo interesante, lo que es el índice de polarización.
Normalmente con las pruebas que nosotros hacemos, siempre tenemos que andar en este rango, ¿no? De 3 a 4, de 3 a 4 en este caso, gigaohms, ¿no? Eh, Básicamente esto se toma de una tabla que nosotros o ingeniería de BEC Brasil ya la tienen documentado en todo lo que son nuestros manuales y parte también de nosotros en la parte de las especificaciones cuando se mandan o cuando se fabrican los motores, ¿no? Aquí lo interesante es que siempre tengamos esta referencia, ¿no? Si nosotros manejamos un IP abajo de 1.5, 2.5, realmente podemos nosotros tener un problema con el arranque del motor y poderlo llevar tal vez a una falla, ¿no? ¿Qué cosas podemos tomar en consideración para estas pruebas? Uno es si es un motor nuevo, dos si es un motor reparado o tres si es un mantenimiento preventivo, ¿sí? Normalmente cuando son el motor nuevo y mantenimientos, si no tienen ningún problema, su índice de polarización siempre está entre un 3 o un 4, ¿no? O arriba del 4. Siempre se maneja en esto. ¿Qué pasa cuando hay tal vez un problema y que se manda a reparar? Pues precisamente tenemos que revisar que ese índice de polarización no esté por debajo de esto, ¿no? De 1.5 o de 2. Básicamente esto es algo bien importante antes de poder hacer una operación del equipo, ¿no? Y asegurarlo. Mucha gente a veces desconoce que se tiene este tipo de tablitas, las cuales ayudan bastante en la parte de saber si el motor está a tierra o no está a tierra, si está húmedo o no está húmedo, si se puede operar o no se puede operar. Aquí arribita se menciona lo que es la parte de la fórmula. Es una fórmula muy fácil para saber el índice de polarización, la cual se mide de 10 minutos entre un minuto, ¿sí? Y la cual nos va a arrojar precisamente estos valores que estamos viendo aquí en la tablita, ¿no? Y abajo viene un punto, dice inmediatamente después de la medición de la resistencia de los aislamientos, atierre la bobina. Es algo muy simple, muy sencillo, pero que se tiene que hacer para evitar que alguien tenga ahí una descarga, ¿no? Entonces, esto básicamente es como el inicio para saber que el motor está correcto, que podemos trabajarlo, que podemos, después de un mantenimiento, poderlo echar a andar, ¿no? Los límites de temperatura para las bobinas es algo bien importante. Básicamente comenta el punto más caliente de las bobinas se debe de ser mantenida por debajo de los límites de la clase térmica de aislamiento. Sí, nosotros nos manejamos con tipos de aislamiento, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero en esta tabla también yo lo que les quiero compartir con ustedes es algo más nutritivo en la parte operativa, ¿sí? Nuestro enfoque es de servicio y de postventa, entonces ustedes necesitan o requieren información de postventa, ¿no? Esta clase de aislamiento, como ven en la tablita, manejamos ciertos criterios, la temperatura ambiental, que es clasificación o tipo de aislamiento B, F y H, ¿sí? La elevación de la temperatura, la diferencia entre el punto más caliente y la temperatura medida, y la temperatura del punto más caliente. Sí, aquí bien, de acuerdo a la clasificación del aislamiento, vienen las temperaturas ambientales, vienen las temperaturas que se deben de considerar precisamente para cada clasificación de aislamiento, sí, y no podemos arrebasar o superar esas temperaturas porque ahí viene un problema precisamente de degradación del aislamiento o en las bobinas precisamente que están trabajando en el motor, ¿no? Algo importante son las temperaturas que van muy ligadas precisamente a las temperaturas de las bobinas, que son las temperaturas de alarma y apagado. En la siguiente diapositiva vamos a mencionar ya valores. Pero las temperaturas de esto implican o ayudan a que el motor se mantenga en un rango operativo normal, eficiente y que no demande de mayor fuerza en el sentido de refrigeración a la parte de las bobinas. ¿Qué significa esto? Que si tenemos puntos muy calientes en las bobinas,
vamos a encontrar precisamente que a lo mejor pueden hasta moverse en este caso las delgas que nosotros colocamos de separación, o mismos aislamientos se pueden fatigar y pueden empezar a tener problemas de puntos calientes, ¿no? Las temperaturas de alarmas, ahorita lo vamos a mencionar, que es algo importante en sus protecciones. Estos motores grandes, de gran porte, ya tienen, deben de tener todas protecciones, tanto en los devanados. Normalmente nosotros ocupamos de 3 a 4 PT100 en los devanados, 2 en la parte media y 2 en la parte de los extremos de los devanados. En ocasiones hasta 5 o dependiendo del cliente, ¿no? Si quiere asegurarlo. Pero por estándar nosotros manejamos 4 en la parte del devanado en motores ya grandes, ¿sí? Eh, un punto importante que debemos considerar cuando estamos nosotros para operar o que bajemos el motor para nuevamente acoplarlo, es la alineación o el nivelamiento del mismo motor. Aquí vienen unas figuritas, si se pueden dar cuenta, en la figura 3.6, la figura 3.6b, sí, A y B. Desvío de paralelismo, aquí se nota perfectamente un espacio angular que tenemos entre los dos coples, y un desvío de concentricidad, que es en los dos coples la diferencia del espacio radial, ¿sí? Esto básicamente, compañeros, es un punto bien crítico porque lo que conlleva es una alta vibración, y esto también igualmente puede dañar lo que es la parte de los rodamientos, ¿no? Aquí nos hace mención un alineamiento incorrecto, puede causar defectos en los rodamientos, que era lo que les comentaba, vibración y hasta la ruptura del eje. A veces desconocemos que los motores o cuál es el límite de alineación de los motores. Ahorita yo se los voy a comentar, pero es bien importante saber que si no hay una buena alineación, podemos ocasionar precisamente la ruptura del eje. Aquí abajo, estimados, hay un punto bien importante para todos nuestros motores de máquinas de gran porte. Una medida en 4 diferentes puntos de la circunferencia no podrá presentar una diferencia de lectura mayor de 0.03 milímetros, ¿sí? Este es el punto máximo que nosotros, por ingeniería y por diseño, nosotros tenemos para la parte de la aplicación del acoplamiento de nuestros motores, con acoplamientos rígidos, acoplamientos flexibles, ¿sí? Entonces, esto básicamente se tiene que siempre cumplir. Si nosotros no queda o queda en 0.4, 0.5, todavía es un margen, vamos a decirlo, aceptable y en el límite. Más sin embargo, lo ideal es que siempre se mantenga en esta parte, ¿no? Yo he visto alineaciones que quedan 0.00 prácticamente, pero en la radial tienen hasta 8, hasta 6, 5. Entonces, debe de mantenerse las dos partes, tanto la parte angular como la parte radial en la parte del alineamiento, ¿no? Es un punto súper importante en los motores de nosotros, y más de gran porte, precisamente por el torque que tienen, por la conflexión que manejan, la potencia, todo este tipo de situaciones que se manejan, ¿no? La parte de los rodamientos, que es un punto bien, bien crítico. ¿Sí? Bueno, seguimos en la parte. Acoplamientos precisamente aquí, ¿no? Directo. Hablaremos un poquito, se debe de preferir siempre un acoplamiento directo, ojo, es algo bien importante, debido al menor costo, reducción de espacio ocupado, ausencia de deslizamiento, correas y mayor seguridad. En caso de transmisión con reducción de velocidad, es usual también el acoplamiento directo a través de reductores. Básicamente yo siempre he visto aplicaciones de reductores, que es lo que ayuda precisamente que el motor tenga una mejor operación en la parte de la flecha, ¿no? Y es lo que habíamos comentado que debe de tener esta parte, ¿no? Aquí en este caso, como está en brasileño, folga es una holgura axial, ¿sí? Y esta holgura mínima de 3 milímetros entre acoplamientos. Esto es lo máximo que nosotros recomendamos a nivel ingeniería y de diseño del motor,
para los motores de gran porte, ¿sí? 3 milímetros entre acoples. ¿Qué pasa si hay más? Pues va a ser precisamente los empujes, ¿no? Los llamados empujes axiales, radiales, que en ocasiones, si no los controlas, pues puedes dañar inmediatamente lo que son los rodamientos, ¿no? Y bueno, pasando un poquito a la parte de conexión, en la parte eléctrica, para conectar los cables de la alimentación, pues bueno, aquí comentan una serie de casos, viendo la parte de conexión, pero básicamente lo que se debe de entender aquí es cajas de conexión deben de estar bien aseguradas, deben de tener sus prensacables en este caso, los diámetros de los cables deben de ser considerados precisamente para lo que son las zapatas de conexión. Los tornillos deben de ser precisamente para lo que es el ojillo de la conexión. Un punto importante, unir el revestimiento metálico de los cables, y otra parte es de que las conexiones deben de ser torqueadas al punto del torque del tornillo, ¿no? Es algo que a veces le damos hasta el final y roscamos o hacemos un apriete mayor y podemos nosotros tensar esos cables, ¿no? Abajo viene una pequeña observación en donde dice no utilizar arandelas de acero u otro material mal conductor de corriente eléctrica al fijar las terminales. Ese es un punto importante porque cuando nosotros no o tomamos algún elemento que no conocemos de qué tipo de material es, podemos generar hasta un corto, ¿no? O en este caso también un punto caliente en la parte de las conexiones del motor. Pues algo importante es eso, no utilizar arandelas de acero o otro material mal conductivo que pueda ocasionar un corto ahí. Sugerimos colocar las conexiones de los contactores y básicamente este es el diseño o el esquema de conexión general para motores de anillos, ¿sí? La caja de conexión del rotor que viene en la parte de aquí arriba y la del estator. Nosotros lo llamamos rotórico y estatórico, que vienen las tres salidas de las conexiones precisamente para llegar a lo que es la conexión principal, ¿sí? Estos son conexiones de accesorios de las cajas de los PT100 y de los sensores tal vez de vibración. No marca muy bien aquí, pero nuestras conexiones de rotores de motores vienen en dos partes, que es la conexión del rotor y la conexión del estator. Sus iniciales es W1, A1 y S1, creo. Si no, más adelante corregimos ese dato, pero viene sobre tres terminales nada más. F13, F14, F15, aquí colocan ellos una nomenclatura opcional, pero son el tipo de conexión general que se ocupa para motores de anillos fijos. Y bueno, aquí la reseña, ¿no? A seguir mostrando el esquema, orientados a los motores de inducción de jaula, de jaula, rotor bobinado y las protecciones de cortocircuito. Sí, bueno, capacitores y pararrayos, que es lo que están comentando aquí, ¿no? En esta parte. Este es el bosquejo general. No es muy simple, es muy sencillo, no hay otra manera de conectar, entonces este es como tal el tipo de conexiones. Aquí abajo yo coloqué, aquí viene, miren, U, W y W, perdón, U, V y W en el estator y K, L, M en el rotor. Ujú. Entonces, básicamente es esto lo que son las conexiones, ¿no? Para lo que es la conexión del rotor de motor de anillos, ¿no? Aquí también viene lo que son las terminales, la principal, K, L, M, L1, L2 y L3, ¿sí? Y acá abajo viene el esquema del estator para este tipo en las terminales de las borneras, como están en delta y la conexión estrella. Algo importante que debemos de tomar en cuenta después de las conexiones precisamente es el sentido de giro.
Sí, voy a hacer algunos puntos rápidos del error porque es importante. Dice, el sentido de giro es descrito en la tarjeta de identificación y debe ser visto en la extremidad del eje del lado accionado del motor. Sí, siempre nos tenemos que parar donde está el lado accionado, en este caso lado carga, donde está la flecha para ver el sentido de giro del motor. Motores con la identificación de los terminales y conexiones descritas, lo que ya estábamos comentando. Para invertir el sentido de giro, se debe invertir las conexiones de 2 fases. Si ustedes quieren invertirlo para horario o antihorario, ustedes tienen que hacer la inversión de las conexiones de 2 fases, ¿de acuerdo? Y los motores con sentido único de giro indicados en la tarjeta de identificación por una Z, bueno, en la carcasa, poseen ventilación unidireccional o deben operar solamente un sentido de giro específico. Yo creo que los que están aquí conocen de motores, obviamente es algo básico, principios básicos. Si nosotros no conocemos que el ventilador no tiene el flujo de aire para poder hacer la refrigeración en el sentido o que sea bidireccional, vamos a tener un incremento de temperatura si ustedes no checan este tipo de ventiladores, ¿no? ¿Por qué? Porque el motor no está dado para la parte de disculpe, no está dado para operar en en ese sentido de giro, ¿no? Entonces es bien importante revisar las condiciones de los ventiladores cuando se proyecte el equipo y también si ustedes hacen un cambio de sentido, checar eso precisamente. Y para inversión del sentido de giro de motores unidireccionales se debe consultar a BEC. Si ustedes quieren hacer a lo mejor un cambio en el sentido de que se hizo nada más unidireccional, bueno, pues se entra una consulta al área de ingeniería y se puede uno revisar, ¿sabes qué? Si puede cambiarse el ventilador, se puede hacer bidireccional, y ya entraría una consulta al área de ingeniería y ellos son los que determinan si se puede hacer un cambio o no, ¿de acuerdo? Pero no es radicalmente que no se pueda hacer el cambio. A veces se evalúa o se puede hacer alguna modificación en el transcurso del proyecto. Abajo coloqué algo que se llama arranques de motores trifásicos con rotor de anillos, precisamente lo que hablábamos con rióstato, ¿no? Nosotros no fabricamos rióstatos, realmente eso es parte de algunos equipos que se venden, pero no los fabricamos y por tal motivo no tenemos toda la información y tanto también la parte de la experiencia, ¿no? Por tal motivo dependemos a veces del fabricante. Pero estos rióstatos sirven precisamente para los arranques de los motores de anillos. ¿Qué pasa en este sentido? Aquí vamos a leer un pequeño reseña. Dice, en el arranque de los motores de anillos, un rióstato externo es conectado al circuito rotórico de las conexiones que les mostré a través del conjunto de escobillas y anillos rozantes. Sí, estos motores obviamente tienen un anillo colector y el sistema de anillos, ¿no? La resistencia rotórica adicional es mantenida en el circuito durante el arranque para reducir la corriente de arranque y aumentar el par. Básicamente es lo que se hace, ¿no? Reducen la corriente de arranque y aumentan el par precisamente para que el motor pueda tomar la revolución en la RPE y la potencia que está en la nominal de la placa. Regulan la resistencia externa de forma a lograrse el par de arranque igual o próximo al valor propio del par máximo. Pues básicamente lo regulan a lo que es el par máximo de la nominal del motor. Y abajo viene una pequeña observación, siempre que fuera utilizado un sistema de arranque diferente directo de BEC, del directo, BEC deberá comunicar con antecedencia a final de analizar los pares requeridos por carga. Siempre que se toma en consideración o que no sea diferente el equipo, pues bueno, se nos tiene que informar a la parte de BEC, la parte de ingeniería, para evaluar cómo es el sistema de operación de este motor, pero normalmente siempre es con un reóstato. Esa es su función principal, prácticamente reducir la corriente del arranque al arranque y aumentar el par del motor, ¿sí? Los límites de temperatura para la bobina era algo que yo les comentaba anteriormente. Ahorita ya viene más aquí desglosado los puntos. Es muy importante parametrizarlas de acuerdo al tipo de aislamiento que se tiene para ese motor.
Este cuadrito es el que yo les había comentado, ¿no? De la temperatura, la elevación de la temperatura, ¿qué es esto? Y algo que es uno de los puntos más importantes en este curso, yo creo, son las clasificaciones y los tipos de alarma que deben de colocar cuando se hace el mantenimiento, cuando se quita el motor o cuando se va a poner en marcha el equipo. Tenemos dos, que es lo que manejamos, la clase F y la clase H. La alarma, o le llamamos el disparo que ustedes tienen en su centro de control, debe de estar a los para clase F, la alarma debe de estar a los 130 grados centígrados y el paro debe de ser a los 155 grados centígrados, ¿sí? Esto básicamente siempre lo tenemos que normar y debe de ser así estandarizado. Para la clase H, en este caso, si hay motores con clase H, debe ser la alarma a los 155 grados y el paro a los 180 grados, ¿sí? Todos estos valores no deben de exceder en ningún momento, ni arriba ni abajo. Hay veces que los mismos, o nos ha tocado muchas veces que nos preguntan, el operador o el cliente final, ¿qué pasa si lo subo? ¿Qué pasa si lo bajo? Miren, si lo bajamos vamos a ahorcar el motor, si lo subimos vamos también a poner en criticidad lo que es el equipo, ¿no? Por eso estos valores ya están dados o analizados en la ingeniería para que el motor esté operando en esos límites y no pueda fatigar, pues, en la parte del embobinado, la parte medular del motor, ¿no? Y tenga un mejor performance, no esté caliente, tenga un mejor tiempo de vida y el aislamiento pueda cumplir la función que es proteger todas las barras y precisamente no tener ningún punto caliente o fuga de corriente. Que yo coloqué esto porque es importante. Es una tablita prácticamente de las causas del sobrecalentamiento, ¿no? Aquí nos mencionan 11, vamos a manejar las más importantes, que es sobrecarga de corriente, la nominal, régimen de trabajo, frenadas y revisiones y funcionamiento con arranques frecuentes. Eso pasa muchísimo en las operaciones. Funcionamiento con más de 15 arranques por hora, rotor trabado, falta de fase, variación de tensión excesiva, variación de frecuencia en la red eléctrica, temperatura ambiental excesiva, calentamiento externo provocado por rodamientos, correas, poleas, etcétera, obstrucción de la ventilación, ¿sí? Si se dan cuenta, básicamente son los temas que cuando uno va a sitio siempre tiene con ustedes o que se presenta o que el mismo cliente al final no había contemplado alguno de estos puntos. Yo se los comparto, es algo que igual esta presentación se las vamos a hacer llegar, pero eso es lo más básico. Realmente cuando siempre hay sobrecalentamiento, no puedo decir que sean todas, pero sí de las más críticas o de las más estándares que se pueden tener. Adelantito viene una protección en función de la corriente, fusible, no fusible, térmico, protecciones con ondas térmicas en el motor, pero más que nada yo lo que quiero darles a entender son las causas de los sobrecalentamientos en los embobinados, ¿no? En la parte crítica de las bobinas, que son estas 11 que estamos ahí comentando. Y que efectivamente, digo, los años que tengo de servicio, hemos encontrado mucho de estas fallas en campo, ¿no? Mucho, por ejemplo, frenada, revisiones y funcionamiento con arranques frecuentes, eso es bastante. Prácticamente a veces falta de fases, las temperaturas, a veces el mismo ambiente está muy contaminado o de mucho exceso de calor y no hay una ventilación buena para que el motor precisamente pueda respirar y pueda tener una mejor refrigeración en la parte del embobinado, ¿no? Estas son las variaciones de resistencia calibradas. Básicamente lo coloqué porque es importante conocerla cuando son los PT100, ¿sí? Sus variaciones de las resistencias de cuando están en las calibraciones. Pero es una tablita que se puede encontrar básicamente en la información de BEC, ¿no? Tanto maneja los grados centígrados y las partes de los PT100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como tienen ahí y su máximo, ¿no? Vamos con la parte de los límites de vibración. Es algo importante, es un tema súper extenso. Esto es prácticamente hasta cursos
niveles 1, 2 y 3 y hasta 4 ya hay, creo. Entonces vamos a hacer algo bien básico que es nuestros motores BEC, cuál es el máximo y cuál es el mínimo de motores, más bien de valor que pueden ser permisibles para la vibración y no causar un problema. Yo coloqué algo muy básico, los límites de vibración son generados son balanceados en fábrica, atendidos en los límites de vibración por las normas NEMA y NBR, que es brasileña, ¿no? Pero las aplicables al mercado internacional es la IEC y la NEMA, ¿de acuerdo? Nosotros todos nuestros rotores los hacemos balanceados bajo esas normas. Y las mediciones de los realizadas en los descansos lo llevamos en la parte trasera y en la parte delantera. ¿Cómo medimos eso? Bueno, pues en la vertical, en la horizontal y en la axial. Obviamente aquí ya viene cuando se prueba en vacío con media cuña o cuando ya se prueba con carga, acoplado totalmente, que era lo que estábamos comentando, ¿no? Para esto ya debe de tener algunos tips que hemos dado y que deben de ser validados, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de vibración? Yo coloqué dos tablitas aquí en milímetros RMS que se maneja y el otro es pico a pico. La rotación nominal, tenemos rotaciones de 600 hasta menores o iguales a 1800 en carcasas de menor de 355. Vamos de carcasas de 355 a 630 y mayores de 630. Aquí lo importante es la alarma y el mínimo y el máximo. Tenemos que, para este tipo de armazones, ¿sí? La alarma es de 4.5 y la desconexión es a los 3.5. ¿Qué significa el paro? No. O sea, nosotros no podemos exceder el mínimo, en este caso, o la alarma es 4.5 y totalmente la desconexión es el 7. Nosotros tenemos que tener valores por debajo de los 4.5 en milímetros por RMS. Para carcasas de 355 a 630 es de 4.5 a 7, se mantiene, ¿sí? Y mayores de 630 carcasas, en este caso, rotaciones, perdón, de 5.5 a milímetros. Discúlpeme, sí, sí. No, si son carcasas y son las alarmas. Entonces, para carcasas mayores de 630 es 5.5 la alarma y la desconexión a 8. ¿Por qué? Porque es más grande, ¿sí? Nosotros tenemos que andar o tener valores por debajo, que es lo recomendable por BEC, de los 3.8, ¿sí? Valores de 3.8 hacia abajo, el motor vamos a considerar lo que está en parámetros normales de vibraciones, ¿sí? Eso es algo bien importante. Aquí abajo viene la parte de la vibración pico a pico. Nosotros normalmente siempre manejamos la milímetros por RMS, por segundos RMS. Pico a pico no es tan normal para nosotros, pero esta es la tablita que se maneja precisamente igual para las carcasas y las alarmas, la alarma y la desconexión 110, 140, 130, 160, 150 y 190. Pero esto traducido es prácticamente lo mismo acá, ¿sí? Nada más que en diferentes sistemas de medición. Y para rotaciones de 3600 y rotaciones de 1800 menores de 3600, ¿sí? ¿Cómo hacemos esta parte? Pues bueno, se mide con el equipo de vibración y lo tomamos, como les comentaba, en las dos partes, lado libre y lado carga. No dry en y dry en inglés. ¿Cuáles son las causas de vibraciones encontradas más frecuentes que se tienen en campo? Bueno, aquí coloqué algunas, que es fijación del motor en base inadecuada, con suplementos sueltos, debajo de uno o más pies del motor y tornillos de fijación poco apretados, bases inadecuadas o con falta de rigidez, vibraciones externas provenientes de otros equipos, ¿sí? Y abajo viene una pequeña reseña que dice operar el motor con valores de vibración mayores de los descriptos, lo que ya habíamos comentado. Las principales causas de aumento de vibración del eje son, obvio, ojo, del eje. Estos son del motor, estos que están aquí, son del motor y del eje, problemas de desbalanceo, acoplamiento u otros problemas que repercuten también en la vibración de la máquina. Pueden ser problemas de la forma del eje en la región de la medición,
minimizado durante la fabricación, o sea, un problema de fábrica, tensión o magnetismo, también puede ser que tenga un magnetismo la parte de la flecha, o rayaduras, golpes o variaciones en el acabamiento del eje en la región de la medición. Esto es básicamente más bien la parte tanto de fábrica como si tuviera golpes por parte de la manipulación del equipo en la flecha, ¿no? Y los otros puntos son los que se manejan a grandes rasgos en la parte de motor como completo, ¿no? Vibraciones externas, vibraciones que pueden ser por equipos, pueden ser también por una mala alineación, puede ser por que no está bien fijo el motor o que se haya ocupado algunas lainas diferentes, que no estén haciendo bien su función. Eso es parte de las causas de las vibraciones del equipo, ¿no? Y aquí básicamente una entrada de funcionamiento del equipo son preguntas básicas que nos tenemos que hacer cuando nosotros estamos operando o que estamos dando mantenimiento al equipo. Bueno, pues son básicas, no los voy a leer rápido para comentarlas, pero es algo muy básico. El motor está limpio, fueron retirados los materiales y embalaje. Combinación de la tensión y la frecuencia del motor con la red eléctrica local está correcta. Las partes de conexión del acoplamiento están en perfecto estado. No hay igual los rodamientos están engrasados, el motor está alineado, los rodamientos debidamente lubricados. Ojo, es importante, cada vez que hagan un mantenimiento o que se tenga un motor, se tiene que relubricar los rodamientos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver también. Están conectados los cables de los protectores térmicos, es importante, conexión a tierra de la resistencia de aislamiento del estator del rotor tienen el valor prescrito, o sea que sí están correctos. Fueron removidos todos los objetos como herramientas y esto para la operación. Los portaescobillas están correctamente bien asentados. Todos los tornillos del motor están debidamente apretados. El motor funciona suavemente y sin ruidos. Lo tenemos que girar y no debe de tener ningún ruido extraño. Y por último, la ventilación debe estar ok. Si es un sistema de refrigeración forzada, se tiene que checar los motores antes de poderlo operar, ¿no? El sentido de giro de los motores de ventilación forzada y que estén correctamente de acuerdo al equipo, ¿no? Y bueno, algunas observaciones, la presión de las escobillas, que debe no ser mayor de 2.5 newtons en este caso de la presión. Sí, debe de haber una distancia del anillo colector entre las escobillas de 2 milímetros a 4 milímetros. Y bueno, esto lo vamos a ver un poquito más físico, este tipo de detalles, ¿no? Motor con rotor de jaula, el motor de anillos, el motor de arranque debe de ser las orientaciones del fabricante, el motor con escobillas en contacto permanente, el reóstato de arranque es mantenido en la posición de trabajo, ¿sí? Durante todo el tiempo de funcionamiento del motor. Una excepción es hecha con los reóstatos especiales precisamente para que pueda trabajar, ¿no? Eh, las escobillas deben estar correctamente asentadas y el motor portaescobillas, en este caso es motorizado, no aplica aquí. Bueno, eso ya sería otra parte para explicar, ¿no? ¿Cómo se manejan estos motores de la línea EMA de nosotros la parte de refrigeración? Aquí tiene algunos, eh, básicamente, ejemplos. Sí, el motor de anillos es de acá, de aquí abajo. Ujú. Este es su sistema de refrigeración, entra por aquí, tiene sus dos ventiladores y en este caso puede aplicarse sus ventiladores de forzada o si no, meramente nada más de ductos, que es lo que nosotros tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, el de ductos, que entra sus dos ventiladores y su refrigeración es interna para extraer el aire que tenemos aquí de un ventilador y este mismo hace que lo dirija hacia la parte de el intercambiador de calor hacia afuera, en la punta de la flecha, ¿sí? Refrigera esta zona de la parte interna de los devanados y el ventilador externo lo saca a la parte de la flecha, ¿no? Este es el sistema de refrigeración de estos motores, prácticamente. Hay otros motores que están refrigerados precisamente con motores de sistema forzado, pero los que se tienen o los que tenemos normalmente son este sistema, ¿no? ¿Cuál es el mantenimiento? ¿Cuál es lo que se debe de hacer para revisar que estén no obstruidos?
Desmontar la parte superior es muy fácil, no tiene alguna obstrucción ahí, a menos que tenga unos motores de ventilación, pero si no los tiene, se desensambla, se revisa que los ductos estén correctos, que estén bien, que no estén obstruidos para que precisamente puedan tener el flujo de aire que debe de tener. Normalmente nuestros ventiladores son de lámina. Tenemos dos, uno en la parte trasera, que es el más grande, el ventilador externo, le llamamos, y dos internos, que son más pequeños, que son los que están refrigerando la parte del estator, ¿no? Y están incrustados en la parte de los alojamientos en la flecha. ¿Mm? No sé, Brenda, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Todavía tienes más temas para presentar? Sí, como unas 8 más o menos. Sí, no hay problema, puedes continuar. Bien. Lubricación. Es bien importante este tema de la lubricación de los motores. Muchas veces nos llaman y nos preguntan, oye, es que necesito lubricarlo, ¿cómo lo hago? ¿Qué se debe de hacer? La lubricación de los motores viene precisamente en la placa de los de datos del motor, que es el gramaje, y la otra es en la ficha técnica del motor como tal. Nosotros podemos ayudarlos siempre y cuando nos manden la foto de la placa para decirles cómo se lubrica o qué grasa se tiene en caso de que se pierda la identificación de grasa. Para este tipo de motores de gran porte ocupamos dos grasas. Normalmente, últimamente ya cambiaron porque una de ellas ya está fuera del mercado, que es la Starburax N12MF. Tenemos un sustituto y esa la maneja el fabricante Kluber aquí nacionalmente en México. Y la Polyrex EM103, que es la que manejamos de estándar de catálogo de los motores estándar de nosotros, que también aplica para motores de gran porte. Ahí va mucho en consideración la aplicación, temperaturas ambientales en sitio y también la parte de la proyección de la ingeniería, ¿no? Pero básicamente nos movemos con estas dos grasas. Son fáciles de adquirir, no son nada complicadas. Bueno, en este caso ya esta ya no aplica, pero la Polyrex sí. Y recomendamos que siempre sea móvil. Hay otras marcas como no recuerdo ahorita el nombre, pero me han mencionado diferentes a móvil. Shell creo que también, pero nosotros recomendamos móvil. De hecho, aquí dice es eso, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos que sea móvil en la parte de esta grasa. Si hay alguna situación que se tenga que hacer un cambio de lubricación, se tiene que hacer un análisis antes previo de hacer un cambio, en este caso arbitrario, o que se tome la decisión por parte del cliente, porque esa grasa va en función de la operación, de la rotación del motor y va en función mucho de la temperatura tanto externa como interna del motor, ¿sí? Así que no se puede hacer un cambio, un mix o decir, le coloco esta, tiene la misma casi características. No, en ocasiones cambian los niveles químicos, también cambian la parte de la la parte de lubricación, la película de lubricación de la grasa. Entonces, son diferentes factores o variables que se tienen que analizar para hacer un cambio de grasa en la cuestión de rodamientos, ¿sí? ¿Qué se debe de observar? Bueno, que si tú quieres cambiar la grasa, que tú la veas seca, pues prácticamente es hacer una buena limpieza del rodamiento, de la tapa, y nuevamente hacer lo que es el ingreso de la grasa. El motor bueno, aquí hay un tip, ¿no? El motor que permanece en existencia debe ser relubricado a cada 6 meses. Esto se me hace bastante largo, realmente depende de las horas de trabajo del motor, entonces eso ustedes lo tienen que ir cuadrando poco a poco, ¿no? Con un checklist o eh, un listado, ¿no? De las horas de trabajo de ese motor, y ahí pueden decir ya le toca o no le toca, ¿no? Intervalos máximos de lubricación, aquí viene por la carcasa, el número de polos, el descanso de la parte delantera, si aplica con polea o no polea, el descanso trasero, igual, el motor de anillos de escobillas automático, es un ejemplo meramente en donde viene los rodamientos, las horas para lubricar y igual los rodamientos que se deben de hacer tanto trasero como delantero.
Esto es importante que ustedes lo tengan en su sistema de mantenimiento preventivo para evitar precisamente que tenga una sobresaturación de grasa o le falte grasa al rodamiento, ¿no? Eso es algo importante. Todo esto viene en la plaquita del motor. Cuánto gramaje y a qué horas de trabajo se tiene que hacer la lubricación. Tipos de grasas que nosotros manejamos aquí, como les mencionaba, eso que es la Polyrex o la Kluber, que es la Starburst, esta ya salió del mercado, pero tiene su homólogo, que la pueden encontrar. Y otros fabricantes de grasas como eso, Petrobras, Shell, eso, pues prácticamente manejan estas que también las manejamos, Unirex, Lubrax, Albania, Aeroshell y Bacon. Son temperaturas que se tienen de trabajo constante. Esto, como les comentaba, si ustedes quieren hacer una aplicación o le quieren dar una recomendación al cliente, pues se tiene que evaluar precisamente todo este tipo de variables para hacer un cambio de grasa. Básicamente antes, cuando hacemos un mantenimiento, cuando estemos cambiando el rodamiento, pues tenemos que colocarle también grasa a la parte de la tapa trasera, ¿no? Es bien importante llenarla 3/4 para que se pueda, en el momento que opere el motor, toda esa grasa que saque de la centrifugación, bueno, pues se absorba también en la tapa y no se vaya a otro lugar, que se tenga que esté trabajando esa grasa junto con el rodamiento. El control del entrellero, lo voy a leer, es algo básico, ustedes lo conocen. Después de desconectar y montar el motor, será necesario analizar la medida del entrehierro para controlar la concentricidad del mismo, ¿no? La variación del entrehierro en dos puntos diametralmente opuestos tendrá que ser inferior al 10% de la medida del entrehierro medio. ¿Sí? No debe de exceder, ¿qué es lo que quiere decir? No debe de exceder de este 10%. Estos datos nosotros lo tenemos en ingeniería y obviamente nosotros vemos si el tema es un tema delicado, lo podemos pedir a ingeniería y nos pueden dar el dato más concreto de cada motor que tiene el entrehierro y ya revisando con esto es un porcentaje estándar, debe de tener ese entrehierro. ¿Por qué? Porque es la refrigeración, es para que no tenga un rozamiento rotor estator, se tenga esa refrigeración, esa parte, ¿no? Que no esté chocando con la parte del rotor y estator. Y otro punto importante son los anillos colectores para motores con rotor bobinado, lo que estamos hablando, estos deberán ser mantenidos limpios y lisos. La limpieza debe ser hecha cada mes, eso es bien importante. Ocasión debe ser retirar el polvo depositado entre los anillos. Como son anillos de escobillas que se son fijas, se tiene que cambiar o retirar el polvo cada mes. Ese es bien importante, la verdad. Son de las cosas que si no se tienen el cuidado, pues puede ocasionar lo que conocemos como el chisporroteo, ¿no? Entre los anillos y la escobilla. En caso del desmontaje de los anillos colectores, el montaje debe garantizarse su centralización, evitando que se ovale o golpes radiales. También debe de ser garantizado el correcto posicionamiento de las escobillas sobre los anillos, 100% contacto. No debe de tener una mitad o que debe estar chueca, nada, debe ser 100% contacto. Y estos cuidados no son tomados, pues pueden ocurrir problemas por desgastes en los anillos colectores o chisporroteos, que es lo que comentábamos, ¿no? Los portaescobillas, aquí viene una nomenclatura rapidita y concreta, el correcto, cómo debe de asentar y el incorrecto, ¿no? Ahí podemos visualizar la parte que está chueca, el portaescobillas, aquí viene lo que es el anillo, el soporte del anillo, ¿sí? Y aquí viene una parte prácticamente horizontal en donde está aquí el anillo y está haciendo contacto la escobilla con el anillo, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, aquí están los 2 o 4 milímetros que debe de tener de separación entre la escobilla y el anillo colector. Y todos estos deben de estar marcados. Hacemos nosotros la observación para que se mejore, ¿no? El sistema, que todas las escobillas deben, o los portaescobillas deben estar marcados para que no se haga un cambio de portaescobillas que se pueda pasar a otro lado, la misma escobilla que debe de quedar en el mismo cajón de soporte. Estos tornillos deben de estar bien conectados.
el resorte portaescobillas debe estar totalmente vertical para que pueda apretar aquí el resorte a la escobilla y pueda hacer una mejor interacción del conmutador con la escobilla precisamente. Esto yo lo coloqué porque es un sistema de anillos automáticos, meramente nada más ilustrativo para ustedes. Pero aquí lo que este sistema, voy a hacer un zoom, que es básicamente la estructura también del sistema de anillos fijos. Su salida de cables para hacer la conexión del rotórico, en este caso, para lo que es el anillo colector, ¿no? Aquí se hace sus 6 cables de salida y se conecta la parte del anillo colector. La conexión es muy simple, vienen identificados para que se puedan hacer la conexión sin ningún problema. El secado de las bobinas prácticamente lo vamos a tener que hacer con un horno controlado. No debe pasar o exceder de los 150 grados de temperatura, porque esto puede perjudicar precisamente lo que es la composición de las bobinas, ¿no? O en este caso del embobinado. Normalmente nosotros en planta sí lo tenemos, lo hacemos, o si no también con nuestros talleres. Se coloca lo que es el horno, se hornea y normalmente siempre se deja de 2 a 3 días o un día y medio controlada la temperatura para que esto pueda subir su aislamiento y bueno, pueda darse un buen mantenimiento. El plan de mantenimiento, aquí lo coloqué, estos podría mandárselos a ustedes, es componente, lo que se debe de hacer diariamente, semanalmente, cada 3 meses, anualmente, cada 3 años. Y es importante, ¿no? El motor completo, las inspecciones que se deben de hacer, las bobinas del estator, las inspecciones visuales, que es anualmente, limpieza, verificación. Esto es un punto en donde prácticamente de que anualmente se mandan estos motores ya de gran porte, precisamente porque o cada 2 años tenemos aplicaciones de ingenios que cada año lo hacen, cada 6 meses prácticamente, o mineras que son de 3 a 4 años, que es el rango prácticamente de cambio de rodamientos, de mantenimientos, de revisar cables, de revisar la parte de las conexiones. Todo este tipo de situaciones normalmente siempre son de 2 a 3 años, que es lo que nosotros recomendamos, porque los rodamientos todavía pueden tener ese cierto gap o ese cierto espacio de operación todavía, pero también elementos que hay de fatiga en este caso, ¿no? Si a lo mejor tenemos, como al inicio lo veíamos, ¿no? Arranques continuos, arranques que se pueden ir sobrecalentando los cables de los rotóricos en el conmutador, o que hay chisporroteo, todo ese tipo de elementos que se tienen que resolver para poder dar el mantenimiento, ¿no? O dejar el motor en operación, pero se tiene que revisar precisamente cada 2 años. Nosotros recomendamos para este tipo de motores de gran porte. Las cajas de conexiones, los acoplamientos deben de estar, bueno, eso es para la flecha. Dispositivos de monitorización, que significa que hay que revisar que los PTC no estén abiertos, que estén en buenas condiciones, que los sensores de vibración no estén sensando o que estén fuera del rango, que ya no tengan la parte táctica de la medición. Los filtros de aire, las áreas de los anillos es bien importante, ¿no? Ahorita más adelante tengo una foto en donde cómo hacer la limpieza y revisar el anillo colector, ¿no? Algunos tips que tenemos. Precisamente anillos, escobillas, monitoreo de las escobillas, tierra de los ejes. Y bueno, todos estos son elementos de desgaste que se tienen que cambiar y que obviamente se tiene que tener algún tipo de refaccionamiento extra para poderlo cambiar en esos momentos. Y por último, el intercambiador de calor. Básicamente lo que nosotros recomendamos para que se pueda hacer un mantenimiento correctivo y preventivo, en este caso, del motor de gran porte. Casos prácticos, casi vamos a salir en hora. Casos prácticos, bueno, pues aquí es un pequeño ejemplo de un motor ya en sitio. Tenemos el anillo colector. Si ustedes se dan cuenta, voy a hacer un pequeño zoom aquí, ¿sí? Son las delgas del anillo colector, lo que son anillo A, B y C. Tenemos la parte de los soportes, ¿sí? Del sistema, los separadores que son importantes para darle la separación a cada fase,
los separadores de las escobillas, el portaescobillas, la escobilla y el resorte. Esto es lo que conlleva el sistema de anillos fijos. ¿Qué se debe de hacer o qué se debe de hacer en mantenimiento? Prácticamente desmontar, aquí teníamos desgastar, es un ejemplo, un desgaste ya de los resortes, de los anillos. Se debe de quitar prácticamente todo fase por fase. No podemos nosotros llegar y desmantelar todo, ¿no? Hay que hacer primero el primer paso, eso sí, no lo tenemos nosotros como documentado, pero por la parte práctica que lo hacemos nosotros, lo podemos describir, que es empezando de la parte de aquí del anillo hacia adentro, ¿sí? Así es como se inicia un desensamble correcto de la parte de un anillo fijo, ¿no? Desde acá, ¿por qué? Porque se tiene que ir marcando, identificando cada parte de tanto del cableado, las conexiones, que no estén aquí, que estos cables no estén dañados precisamente, que no estén tal vez forzados. Igualmente quitar, aquí hay algunos elementos, posteriormente todo el sistema, todo el kit de anillos, ya que hayas identificado, quitado todo esto, te queda el anillo colector, el cual obviamente tienes que hacer, este anillo colector, como es fijo, tiene, bueno, también el otro tiene una pequeña cuña, ¿no? Entonces, al extraerse sale, en ocasiones cuando es motor nuevo y el polvo lo hace un poco más difícil, pero con el tiempo puede salir básicamente rápido, ¿no? No hay tanta dificultad para poderlo sacar. Después de esto ya tienes la parte de la flecha y los cables, ¿no? Que salen del rotórico. Y quitando la compuerta del sistema de refrigeración, pues prácticamente ya tienes acceso a la parte de las tapas, del rodamiento y para dejar prácticamente desensamblado la parte trasera, ¿no? Me enfoqué mucho en la parte del anillo colector de esto. ¿Por qué? Porque el mantenimiento, bueno, el tema es esto precisamente. ¿Y qué se debe de hacer cuando no se haga un desensamble del anillo para mantenimiento? Bueno, prácticamente nosotros recomendamos cada 6 meses hacer, de 5 a 6 meses, hacer un cambio de escobillas. Obviamente esto depende de la operación, ¿no? Pero sí revisar, por ejemplo, que los resortes no estén con una presión diferente, las escobillas estén parejas. No podemos hacer un cambio de escobillas por otras. Eso es algo que daña precisamente el anillo colector. El anillo debe tener una pátina, la cual se genera cuando la escobilla está trabajando adecuadamente. Se tiene que dejar, que es prácticamente como la vida, el recubrimiento del anillo, ¿sí? El anillo se tiene que sopletear, no se tiene que limpiar con ningún solvente, con ninguna parte que pueda eh, prácticamente hermetizar la película lubricante del anillo, y esto puede ocasionar un chisporroteo, ¿sí? Cuidar también la parte que no haya calentamiento en los cables de las escobillas. ¿Por qué? Porque a lo mejor una escobilla está trabajando más que otra y son puntos calientes de las escobillas, y ahí viene precisamente chisporroteos, o a lo mejor que una escobilla no esté trabajando más, está desgastando todas. Es toda una ciencia esto de las escobillas y del anillo conmutador, ¿no? Pero son los tips más importantes que nosotros podemos encontrar en estos anillos, en estos motores de anillos fijos, ¿no? Sí, bueno, Ya te escuchamos, Luz. que se trabó un poco ahí mi computadora, pero creo que era la última diapositiva. No, aquí hay otra. Lo que les comentaba, y otra cosa importante, todo este set de sistema de escobillas se vende por aparte, ¿sí? Es importante que se tengan este tipo de materiales, porque BEC México no fabrica este tipo de componentes. Normalmente todo lo traemos de la fábrica de Brasilia. Entonces los tiempos de entrega, los tiempos de respuesta, o si hay
reparación o si hay un tema crítico, es complicado, la verdad. Les soy honesto, hemos tenido en garantías a veces que volar materiales por el tiempo. Entonces, es un tema un poco complejo, no son materiales que se hagan de la noche a la mañana. El anillo colector tarda a veces hasta 3 meses, 4 meses en fabricarse y más a hoy con la falta de escasez de material. Entonces, son temas un poco delicados el refaccionamiento de estos motores y también el cuidado, ¿no? Por eso mismo se tiene que tener ciertos criterios como los que estamos ahorita platicando para poder dar una mejor operación del equipo. Y bueno, a grandes rasgos, compañeros, yo traté de ilustrar los puntos más importantes que son para motores de rotor de vanado y es un tema súper amplísimo que en una hora no se puede prácticamente abordar. Son temas muy complejos, pero que creo que puedo con esto darles un poquito de información, de tips, sobre todo eso es mi objetivo hacia ustedes y que si tienen alguna duda más así, más amplia, con todo gusto aquí estamos y puedo también proporcionar mi correo y mi teléfono para que puedan platicar un poco más acerca de temas ya más concretos y platicarlos, ¿no? Más en persona. Brenda, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Gus. Tenemos aquí 3 preguntas. ¿Tendríamos tiempo de responderlas? Sí, yo creo que esas tres y las demás que las manden por correo o que se Ok, pueden también comunicar conmigo. de acuerdo. Bueno, la primera es, si un motor está almacenado, ¿debe cambiarse grasa cada cierto tiempo o qué se recomienda? Sí, para esa pregunta nosotros manejamos un criterio de que se tiene que hacer un mantenimiento, hay que darle vueltas al motor, hay que estarle básicamente girando para que esa grasa se pueda mover, ¿no? Pero si se mantiene fijo y no se cambia, y si tiene un cierto ambiente frío y que prácticamente esté estático, se tiene que cambiar, se tiene que hacer ese cambio de grasa y de rodamientos. ¿Por qué? Porque el rotor por sí solo, si no se mueve, va a estar ahí el peso del rotor precisamente en las esferas. Y esas esferas, ¿dónde caen? Pues en la pista interna del rodamiento. Entonces, cuando tú lo operas, vas a tener ese problema de vibración, a lo mejor no en el momento, pero sí después. Y la grasa precisamente pierde las propiedades químicas para poder lubricar lo que es el rodamiento. Ok, la siguiente pregunta, ¿cuál es la presión recomendable que debe ejercer la escobilla sobre el anillo? ¿Cuál es la densidad de corriente recomendable que debe tener las escobillas? Ok, dependiendo la escobilla es la densidad de corriente. Normalmente tenemos densidades de 4.5 amperios, amperes, perdón, para escobillas básicamente de ese tipo de rotor, o perdón, de anillo. Y la presión son normalmente 2.5, manejamos la distancia y dependiendo del resorte. Sí, el resorte también puede ser un resorte más grande, más pequeño. Sería básicamente ver el tipo de resorte que se maneja y ya en base a eso nosotros podemos dar el dato más concreto. Eso sí es un dato básicamente dependiendo del resorte, ¿no? Hay resortes que están más grandes, más pequeños y que nosotros los revisamos con ingeniería. Es un caso más particular. Ok, y la última pregunta, para el secado de bobinas, ¿qué recomendaciones les puedes dar? Secado de bobinas, prácticamente que lo manejen a lo que comentábamos, 150 grados a temperatura controlada, ¿sí? Y normalmente que sea primero un lavado nosotros lo hacemos aquí dieléctrico, se lave bien, lo dejas tal vez, no sé, mediodía para que el aire mismo lo quite. Y nosotros recomendamos de 1 día y medio a 2 días ingresarlo al horno y dejarlo a la temperatura que les estaba diciendo, 150 grados, con la temperatura controlada. Esta no puede exceder que 170, 180, sino que 150 y esa es como la parte de la recomendación de nosotros. Otra cosa importante es estar monitoreando la temperatura del devanado, que localmente no esté tan fuera de ese parámetro.